Y estando Pablo en el peor momento de su vida porque estaba preso, él siente regocijo, él siente orgullo, podríamos decir, él siente contentamiento, como los hermanos de aquel tiempo verdaderamente habían podido lograr todas estas características. Por eso dice Colosenses capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles. Mire cómo los define. ¿Cómo los define? Santos y fieles, hermanos en Cristo. Pablo ya en la salutación, ya en la introducción de la palabra, en la introducción de esta carta, ya está definiendo dos características fundamentales que debiéramos tener en este tiempo. ¿A cuántos les gustaría ser santos y fieles? Bueno, quiero darte la noticia. Ya santos sos por medio de Jesús. No por tus obras, no por lo que vos podés hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira por el filtro que es Cristo. Y a través de Cristo nosotros somos santos. Por eso ya el apóstol Pablo estaba definiendo a estos hermanos con dos características particulares. Santos y fieles. Fieles es algo que nosotros podemos lograr. Fieles es algo que nosotros tenemos que trabajar. La fidelidad es algo que nosotros tenemos que lograr para con el Señor. Y dice allí, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Pablo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, o sea, Pablo estaba escuchando lo que este hermano le había ido a visitar y he oído, ¿de qué? De su fe en Cristo Jesús. Otra característica que tienen los hermanos de aquel tiempo, era una iglesia que tenían fe. ¿En quién? En su Señor Jesucristo. Fe en su Salvador. Hermanos, y este es el tiempo donde cada uno de nosotros debiera lograr esa fe. Y verdaderamente los hermanos habían aprendido a poner su fe no en Pablo, no en los líderes, no en las personas. Habían puesto su fe ¿en quién? En el Señor Jesús, porque eso es lo que dice Pablo. Ustedes han logrado poner la fe en Cristo Jesús. A los santos, fieles y hermanos dice, y también su fe fuerte en el Salvador. Eran personas verdaderamente que no sé, la palabra es media fuerte la que voy a decir. ¿Me la deja decir? No eran caretas, eran genuinos. Había en su corazón verdaderamente eran genuinos, porque Pablo lo describe así. Su fe hablaba de ellos, su santidad hablaba de ellos y su fidelidad hacia el Señor hablaba de ellos. Eran personas genuinas, fieles a Cristo, no a una persona, no a un hombre, sino fieles al Señor. Y Dios en este tiempo no nos ha llamado a ser exitosos, el Señor nos ha llamado a ser fieles. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Yo quiero ser fiel hasta que Cristo venga. Y la fidelidad es algo que se construye día a día en el caminar con el Señor. Y sigo diciendo, dice, y su fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por eso digo que estas personas eran verdaderamente genuinas, porque amaban a los hermanos de esa congregación, de esa iglesia y del amor hacia todos los santos. Mire todas las características que el apóstol Pablo comienza a nombrar en la iglesia de Colosas, y oro en esta noche para que el Señor ponga esas características en nosotros, que verdaderamente nosotros podamos tener fidelidad para con el Señor, una fe firme en el Señor, una vida de santidad para el Señor, pero también una vida de amor genuino y no fingido para aquellos que lo necesitan y que son nuestros hermanos. Porque la palabra del Señor nos muestra y nos dice,
¿sí? Que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar al primero. ¿Amarás a quién? ¿A quién? Usted lo sabe, dígalo. ¿A quién? A tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? No dice amigos o enemigos, no dice buenos o malos, no dice fáciles de amar o difíciles de amar, dice prójimo. Y prójimo es todo. Y el prójimo más cercano a nosotros, ¿quién sería? Nuestra familia. Amar a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Y esta era la característica que tenía. Pero no me quiero detener en eso porque hay muchas cosas que podemos sacar de este pasaje. Dice el apóstol Pablo allí, también el versículo 4 es el que terminamos de leer, seguimos el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, este hermano estaba diciendo, ustedes tienen una esperanza que está guardada en los cielos. Estaba diciendo en otras palabras, hay una recompensa que tenemos que recibir cada uno de nosotros y es la salvación de nuestra alma. Y esa es la esperanza que usted tiene que tener y esa es la esperanza que yo tengo que tener, que hay una esperanza guardada en los cielos para todos aquellos que son fieles, para aquellos que son santos, para aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Hay una esperanza que nos está esperando y es la vida eterna que Dios nos regaló a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Ahora, dice allí la palabra del Señor, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Evangelio, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí nomás vamos a leer. El apóstol Pablo menciona 2 veces en este pasaje que él está orando por los hermanos de Colosa. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Y el versículo 9 dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Sí? Y a mí me llama la atención en esta oración que hace el apóstol Pablo, que él pide algo muy específico para la iglesia de aquel tiempo. Y mire, hay algo que Dios nos ha dado a nosotros que es inteligencia. Diga conmigo inteligencia. La inteligencia es lo que nos separa de los animales. ¿Sí? La diferencia entre el ser humano y el animal es que nosotros somos inteligentes. Y así Dios nos creó con esa capacidad de descubrir, ¿no es cierto? Y en esta hora y en este tiempo posmoderno se habla mucho de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, la inteligencia robótica, y podemos hablar de muchos tipos de inteligencia. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo aquí dice que él ora para que haya un conocimiento y una inteligencia espiritual para los hermanos de aquel tiempo. Esa inteligencia se diferencia, como así se diferencia del animal con el ser humano, la inteligencia espiritual
hace diferencia con el hombre carnal. Porque dice la Biblia que el hombre natural no puede entender y discernir las cosas que son del espíritu. Pero el hombre que es espiritual es el hombre que puede comprender y asimilar las cosas que vienen de parte del Señor. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Entonces Dios nos ha dotado de esa inteligencia espiritual. ¿Y para qué yo tengo que tener esa inteligencia espiritual cuando Pablo dice, estoy orando específicamente por ustedes para que sean llenos del conocimiento de Dios, pero también tengan esa inteligencia espiritual? ¿Para qué? Bueno, primeramente el apóstol Pablo ora por esa inteligencia espiritual para que ellos puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Para que ellos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo ora pidiendo que conozcan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando yo tengo esa inteligencia espiritual, Dios me ayuda a comprender y a discernir cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Mientras yo no tengo esa capacidad de discernir lo espiritual, siempre voy a andar errante en mi camino. Siempre voy a andar fuera de la línea de la voluntad del Señor. Y la persona que anda errante fuera de la línea o del lineamiento de la voluntad de Dios está muy propensa a estar tal vez desprotegida. Tal vez a cometer errores. Vivir lejos de la voluntad de Dios es un riesgo para nuestra vida. Ahora, cuando yo estoy viviendo dentro del cuadro de lo que Dios quiere que yo haga, hermanos, puedo estar en medio de Ucrania, que puedo estar seguro. Porque estoy en la voluntad de Dios. Y cuando estoy en la voluntad de Dios, camino seguro. Y Pablo ora de esta manera diciendo que conozcan la voluntad de Dios. Podría haber pedido el apóstol Pablo, Señor, te pido que los prosperes, te pido que los des victoria, te pido, Señor, que sean de gran influencia, te pido, Dios, que los sanes, te pido, Dios, que los liberes, te pido, Dios, que los ayude. No, Pablo ora diciendo, yo oro para que ustedes tengan la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos todos los días. Una vez le prediqué a los jóvenes, ¿cuántos quieren saber la voluntad de Dios para su vida? Y vieron que los jóvenes siempre tienen esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y ya piensan en una chica, ¿vio? O en un chico. Y no, la voluntad de Dios, según la Biblia, es que nosotros nos santifiquemos cada día más. Que vivamos apartados para el Señor cada día más. Porque Dios no quiere solamente para nosotros. Ahora, me impacta lo que Pablo pide acá, ¿no? Porque él lo considera sumamente importante que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús, orando, él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya y no la mía. Hermanos, tenemos que considerar en este tiempo cuál es la voluntad de Dios para nosotros y si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad que Dios quiere que yo haga o estoy haciendo lo propio mío, lo que yo quiero, mis propias decisiones, o estoy caminando de acuerdo a la inteligencia espiritual que Dios me ha dado o estoy caminando a la inteligencia carnal por tomar mis propias decisiones de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que Dios verdaderamente quiere. Por eso oro en esta noche para que Dios despierte en nosotros esa inteligencia espiritual para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? Necesitamos inteligencia espiritual. Y Pablo lo dice acá, hermano, esto no es algo mío. Dice aquí el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que quiere que tengamos Dios de nosotros? Inteligencia espiritual. Porque eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y dice Pablo
quiero que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Mire qué interesante, porque esto se pone cada vez más profundo y más lindo para nosotros. Y a mí me gusta que el Evangelio a mí me incomode, no sé a usted. Pero cuando nos incomoda, es ahí cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Y dice la palabra, ¿quiere que siga o paramos con más? ¿Sigo? Bueno, si usted me da permiso, yo sigo. Dice la palabra, para que andéis. ¿Para qué pide inteligencia espiritual? Para que andéis. Diga conmigo, para que andéis. Para que anden, vamos a decirlo en argentino, para que anden. Dice el versículo 10, allí, para que anden como es digno del Señor. Para eso yo pido inteligencia espiritual. Para eso yo pido que sean llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Para que anden conforme como el Señor, en otras palabras, ¿sabe cómo sería? Como el Señor se lo merece. El Señor se merece que nosotros andemos bien, que caminemos bien en las cosas del Señor, que seamos buenos cristianos, que seamos buenos esposos, buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos de Dios, porque eso de alguna manera refleja a Cristo en nosotros. ¿Alguna vez a usted le dijeron cuando iba a la escuela, portate bien en la escuela porque vas en representación mía? ¿Sí? Portate bien en el barrio porque vas en representación mía. No manches el apellido. ¿Alguna vez le dijeron así? Mirá que sos hijo o hija de, entonces uno caminaba derechito, ¿no es cierto? En la escuela, trataba de caminar derechito, vamos a decir la verdad. Trataba de hacer las cosas lo mejor posible para que nuestro padre, nuestra madre o nuestra familia pudiera quedar bien representada. Entonces el apóstol Pablo dice, yo oro por ustedes para que ustedes tengan inteligencia y no solamente conocimiento, porque ser lleno de conocimiento no me da la pauta a mí de decir que soy sabio a la hora de tomar decisiones. Porque hay mucha gente que conocimiento. Hay muchas personas que a mí me pegarían un paseo de acá para allá de la Biblia. Terrible. Pero la sabiduría es poner en práctica el conocimiento que yo tengo de lo que dice la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, sean llenos de conocimiento, pero también sean llenos de inteligencia y de sabiduría para poner en práctica ese conocimiento por el cual ustedes han conocido la verdad. Y dice, ¿para qué? El versículo 10, para que anden conforme al Señor, para que andemos como es digno. Otra versión dice también, Filipenses, como es digno del Evangelio. ¿Cuántos quieren andar conforme sea digno del Evangelio? Yo quiero caminar. Señor, ayúdame a ser un buen cristiano, un buen creyente. Como andéis, para que andéis como es digno del Señor. La comprensión espiritual nos enseña a andar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Y obtenemos esa comprensión espiritual por medio de la oración. Por eso Pablo oraba, por eso. Cuando nosotros oramos, nos conectamos con Dios y Dios nos muestra de cómo nosotros debemos de responder aún a las situaciones que nosotros vivimos en este mundo, en este tiempo. Necesitamos orar, por eso Pablo oraba por ellos. También por medio del estudio de las Escrituras, también por medio de la adoración. Y si yo me extendiera un poquito más, que no quiero hacerle buscar algunos pasajes que tengo aquí, pero andar como es digno del Evangelio, según Gálatas capítulo 5, versículo 16, búsquelo en su casa, es andar en el Espíritu y no satisfaciendo la obra de la carne, sino andar, dice la palabra que tenemos que andar en el Espíritu. La palabra dice también, Efesios capítulo 5, versículo 2, que debemos de andar en amor. Por eso estas personas tenían un discernimiento espiritual, porque dice versículos atrás, si usted me lleva a hablar versículos atrás, eran hermanos que tenían amor por todos los santos. Andar según como Cristo quiere que andemos es andar como hijos de luz, donde nosotros estemos
Somos luz. ¿Y la luz para qué sirve? Para alumbrar. Yo no puedo, el Señor Jesús decía, no puedo poner el velador debajo de la mesa de luz, porque el velador no va debajo de la mesa de luz. ¿A dónde va el velador? Arriba. ¿Para qué sirve? Para alumbrar. Y Jesús decía que nosotros somos la luz de este mundo. Y la gente está mirando y esperando que nosotros seamos la luz de este mundo. Y de esa manera nosotros debemos de andar. Como es digno, ¿de quién? Del Evangelio. Ahora, para terminar ya, cuando andamos como es digno del Señor, otros se dan cuenta. Cuando no andamos como es digno del Señor, otros también se dan cuenta. Cuando andamos como digno del Señor, somos fructíferos en la obra del Señor. Dice la palabra que Pablo ora también en el versículo 10, allí pidiéndole al Señor que sean llenos del conocimiento de Dios. Hermanos, y tener conocimiento de Dios no es simplemente conocer acerca de Dios. Tener conocimiento de Dios no es solamente saber versículos bíblicos de Dios. Déjeme decirle que tener conocimiento de Dios es entrar en la intimidad. Dice la palabra que la relación íntima es con sus hijos. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Él quiere que nosotros, conozcamos más de su presencia y de su palabra. Por eso la oración, aunque a veces no cambie las cosas, la oración siempre te cambiará a ti. ¿Me explico? Aunque la oración muchas veces no cambie las cosas que estemos viviendo a nuestro alrededor, la oración sí nos va a cambiar a nosotros. La oración sí va a hacer que nuestra vida se enfoque siempre en Cristo, siempre en el Señor, siempre en sus ojos. Por eso, hermanos, en este tiempo oro para que Dios nos llene del conocimiento de Dios. Y dice, me llama la atención el versículo 11, porque cuando tenemos esa inteligencia espiritual podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y aún aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Y dice el versículo 11, fortalecidos. ¿Cuántos quieren salir fortalecidos en esta hora? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Eso es lo que Pablo estaba anhelando para los hermanos de aquel tiempo. Oro para que sean inteligentes espiritualmente, que puedan discernir, que puedan ser llenos del conocimiento de Dios, no solamente tener un conocimiento superficial, sino profundo con el Señor, pero también que sean fortalecidos en el poder de su potencia. Cuando usted ora a Dios, hermanos, no va a quedar otra que usted va a salir fortalecido en el nombre del Señor. La Biblia dice en el libro de Efesios que nos tenemos que fortalecer en el poder de su fuerza. ¿Cuántos necesitan fortaleza en esta noche? Yo la necesito, yo la quiero, pero necesitamos tener ese discernimiento espiritual, esa inteligencia, decir, Señor, ayúdame también a tomar buenas decisiones. ¿Quiere ponerse en pie?